Bienvenido a tu nueva clase virtual. Nueva clase virtual. Buenos días a todos los que ya están conectados. Bienvenidos a la clase de hoy. Como de costumbre, necesito que tengan cuaderno de apuntes, lapicero. Van a ir sacando unos resúmenes. Vamos a ir haciendo ejercicios. También su calculadora, por favor. Mantenga su calculadora. Bien, en la clase anterior, pues quedó pendiente un poquitito de las ecuaciones logarítmicas. Sí lo iniciamos, pero creo que es bueno dar un repasito. Vamos a dar un repasito a esto. Y habíamos indicado que las ecuaciones logarítmicas son aquellas que contienen la variable logaritmo. Como ejemplo, logaritmo base 2 de x más 2 igual a 5. Y para poder despejar la x, se escribe la ecuación en forma exponencial. Entonces, si nosotros sabemos el logaritmo de una base de un número cualquiera es igual a otro número, recordemos que ese número que es el logaritmo, porque aquí está diciendo que 5 es el logaritmo de base 2 de la cantidad x más 2. Entonces, lo ideal acá es colocarlo en forma exponencial, porque la base 2 se eleva al exponente 5 y nos da la potencia x más 2. Por eso aquí decimos que x más 2 es igual a 2 a la 5. Entonces, x es igual a 32 menos 2 y es igual a 30. Y al comprobar que el logaritmo base 2 de 30 más 2 es igual a 5, porque 30 más 2 es 32. Y si usted el 2 lo eleva a 5, claro que le da 32 y está bien. Entonces, para resolver una ecuación logarítmica se recomienda aislar el término logaritmo en un lado de la ecuación. Y si son dos, pues habrá que ver si se pueden combinar, como lo vimos en la clase anterior. Y de la combinación de logaritmos, a veces se resume una operación que puede ser un producto, un cociente o incluso una potencia o una raíz. Cuando esto ya se ha hecho, entonces ya se escriben en forma exponencial y así ya da oportunidad a despejar la variable. En esa forma, pues, es como nosotros podemos resolver una ecuación logarítmica. Un ejemplo. Se nos pide resolver logaritmo base 2 de la cantidad 25 menos x, que es igual a 3. Entonces aquí está aislado el logaritmo en un miembro. Y estando así, entonces nosotros lo que hacemos es escribirlo en forma exponencial. La base es 2, por lo tanto, 2 lo elevamos al exponente 3, porque ese es el logaritmo que nos están dando de esta ecuación. Entonces, 2 elevado a 3 va a ser igual a 25 menos x. O como lo tenemos escrito acá, que 25 menos x es igual a 2 a la 3. La base 2 se eleva al exponente 3, que es el logaritmo, y nos da como potencia el número indicado, que es 25 menos x. Ahora ya en esa forma despejamos la x. Nos queda entonces menos x es igual. 2 a la 3 es 8 y el 25 que acá está sumando, al otro miembro pasa a restar. Y así ya nos queda menos x es igual a 8 menos 25. Pero nosotros le podemos cambiar de signo a la x. Y al hacerlo, tenemos que cambiarle el signo a toda la ecuación, a todos los términos de la ecuación. Y así hemos llegado a x igual a 25 menos 8. Por lo tanto, x acá es igual a 17. ¿No? Y cuando se presentan dos o más términos con logaritmos, ya les había indicado que se combinan conforme a las leyes que conocimos, de tal manera que pueden escribir la notación exponencial. Bueno, y ahorita considero que ya la mayoría ha ingresado a la clase. Entonces, ¿por qué estoy haciendo este ligero repaso? Porque ustedes ya tienen asignado otro ejercicio. Por cierto, es corto porque ya es el último
previo al examen. Es un examen, es un ejercicio muy corto, por eso voy a pedir que lo entreguen a más tardar el viernes. Y contiene mucho de esto. Entonces, por eso yo creí conveniente dar un ligero repaso de este tema. Tenemos acá resolver el logaritmo de x más 2 igual a 1 menos logaritmo de x menos 1. ¿Alguien puede tener aquí la duda por qué no escribimos la base? Y ustedes recuerdan de que cuando se dice solo logaritmo, entonces nosotros entendemos que es de la base 10. Es de la base 10. Y si tenemos el logaritmo de una cantidad que es x más 2, y aquí tenemos el logaritmo de otra cantidad que es x menos 1, pero el logaritmo que está en el segundo miembro no es el total del segundo miembro. Hay otra cantidad que no tiene logaritmo. Porque si no estuviera este 1, entonces sencillamente eliminaríamos logaritmo y logaritmo y ya nos quedaron las cantidades, ¿no? Pero por este 1 que no tiene logaritmo acá, entonces tenemos que hacer la transposición de este logaritmo segundo, pasarlo al primero para poderlo asociar o combinar con el logaritmo que está en el primer miembro. Y así entonces nos ha quedado logaritmo de x más 2 más el logaritmo de x menos 1 es igual a 1. Pero entonces nosotros ya sabemos que si tenemos la suma de dos logaritmos, conocimos en las leyes de logaritmos que la suma de dos logaritmos expresa el logaritmo de un producto. Por lo tanto, aquí nosotros ya sacamos en conclusión que x más 2 es un factor y x menos 1 es otro factor. Y que si nosotros multiplicamos esos dos binomios, entonces ya solo tenemos un solo logaritmo. Y así se resume en esto. Logaritmo de el producto de x más 2 por x menos 1 es igual a 1. Y resolviendo la operación x más 2 por x menos 1 por productos notables, usted sabe que es x cuadrado más x menos 2. Ahora ya lo tenemos con un solo logaritmo y es donde ya podemos pasarlo a forma exponencial. Porque aquí dice logaritmo. Sabemos que la base es 10, entonces este 10 se eleva al exponente 1, eso es lo que se está escribiendo acá. Y así ya todo el trinomio ya quedó sin logaritmo porque ya lo hemos escrito en su forma exponencial. Finalmente, reacomodamos la ecuación, resumimos o reducimos los términos semejantes y nos quedó x cuadrado más x menos 12 igual a 0 y hemos llegado a una ecuación cuadrática en su forma característica, o sea, su forma canónica. Ya estando aquí, usted aplica cualesquiera de los métodos que conoce para resolver la ecuación cuadrática y llegamos al resultado que x es igual a 3 y x es igual a menos 4. Y estos son los valores de x de la ecuación cuadrática, porque se ha seguido un procedimiento lógico, llegamos a tener dos raíces. Sin embargo, en estas clases de ecuaciones es necesario comprobar las raíces, porque aunque el procedimiento es el correcto, el que seguimos, algunas veces una de las raíces no es correcta. Es decir, no resuelve la ecuación. Entonces vemos acá que la solución x igual a 3 sí es válida, pero x igual a menos 4 no puede ser válido el valor. ¿Por qué razón? Porque si usted regresa a la ecuación originalmente, miren el ejercicio, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Si x le damos el valor de menos 4, entonces estaríamos diciendo menos 4 más 2 nos da menos 2. Y se le está pidiendo que saque el logaritmo de menos 2. Y usted sabe que no le sacamos logaritmos a números negativos. Porque el logaritmo, el número al que le vamos a sacar logaritmo, a la cantidad a la que vamos a sacar logaritmo, representa una potencia. Y la base siempre la vamos a tener
con signo positivo, porque recuerda, esa fue una de las características que mencionamos en la función exponencial, que la base A tiene que ser mayor que 0. Entonces, si la base es positiva, leyes de signos de la potenciación, la potencia es positiva. De tal manera que a una cantidad que se le va a sacar logaritmo representa una potencia, debe ser positiva. Entonces, cuando usted quiere probar el número menos 4, esto le dio negativo y por lo tanto no puede sacarle logaritmo. Y en el otro caso, en el otro lado de la ecuación, igual. Menos 4 menos 1 se vuelve menos 5. No puede sacar el logaritmo al menos 5. Si usted tiene ahorita la calculadora a su mano, puede probarlo, ¿eh? Logaritmo de menos 5, inmediatamente le dice que eso es un error. Bueno, entonces por esa razón, el número menos 4 como equivalente de X no puede ser una solución válida para la ecuación que hemos resuelto. Recuerdo que esta misma situación me la preguntó alguien en la clase anterior, que por qué no era válido el menos 4. Bueno, ya lo expliqué nuevamente. Aquí tenemos otro ejemplo. Resolver logaritmo base 2 de 3 más logaritmo base 2 de X es igual a logaritmo base 2 de 5 más logaritmo base 2 de X menos 2. Entonces aquí ve usted que hay 4 cantidades con logaritmos. Y esas 4 cantidades están formando la ecuación completa. Pero se da cuenta que unas cantidades están pidiendo el logaritmo de cierta base, en este caso la base 2, de un número ya conocido. Pero en otros, de X. Aquí, de un número y otro una cantidad que incluye X. Entonces, nuestra lógica nos dice, reunamos los logaritmos de los números conocidos y también reunamos por aparte los logaritmos de cantidades variables. Por esa razón, aquí ahora en el primer miembro tenemos logaritmo base 2 de 3 menos logaritmo base 2 de 5, porque son logaritmos de números. Y en el segundo miembro nos ha quedado logaritmo base 2 de X menos 2 menos logaritmo base 2 de X, porque tienen variables. Pero hacemos lo mismo del ejercicio anterior. Si aquí tenemos una diferencia de logaritmos, recordamos por ley de logaritmos, que la diferencia viene del cociente de dos cantidades. O sea, el logaritmo de un cociente es equivalente a la diferencia del logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Entonces aquí nosotros aplicamos esa ley en sentido invertido, que tenemos una diferencia de logaritmos, lo convertimos en el logaritmo de un cociente. Por esa razón ahora aquí quedó logaritmo base 2 de 3/5, porque dividimos el 3 entre el 5. Y acá también tenemos otra diferencia de logaritmos, se convierte en otro cociente. Logaritmo base 2 de X menos 2 dividido X. O logaritmo de cocientes. ¿Y qué hacemos ahora acá en este caso? Decimos, el logaritmo de una primera cantidad es igual al logaritmo de una segunda cantidad. Eso quiere decir que las dos cantidades son iguales, si no, no serían iguales sus logaritmos. Y esto nos los está expresando el signo de la ecuación. Si tenemos que el logaritmo de una primera cantidad es igual al logaritmo de una segunda, por lógica, entonces las cantidades son iguales. Y como aquí lo que se hace es elevar todo esto o convertirlo a escritura exponencial, entonces lo que hacemos es también eliminar los logaritmos. Porque decimos, si dos logaritmos son iguales, entonces las cantidades a las que corresponden esos logaritmos también son iguales. Por lo tanto, nos queda solo 3/5 es igual a X menos 2 dividido X. Si una fracción es equivalente a otra fracción, recuerda usted esta regla, los productos cruzados son iguales, y entonces al multiplicar en forma cruzada 3x, 3 por x, y 5 por x menos 2, ya eliminamos denominadores, y ahora despejamos la x, y nos ha quedado que x es igual a 5. Y está resuelta la ecuación.
Bien, entonces ahora esto es lo que yo quise repasar un poquitito con ustedes de las ecuaciones logarítmicas para refrescarles un poquito el procedimiento, ya que les insisto, les informo pues de nuevo, ya tienen otro ejercicio asignado en la sección tareas del aula virtual. Y aunque es un ejercicio muy pequeño, pero sí lleva su tiempecito porque habla mucho de estos logaritmos. Vamos a pasar, si no hay alguna duda que deseen consultar ahorita, porque voy a cambiar de material para iniciar la clase de hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues active su micrófono y puede preguntar. Bueno, creo que no hay dudas, entonces vamos a seguir con lo que tenemos preparado para este día. Entonces, en esta clase vamos a trabajar, como ustedes lo pueden ver ahí, el tema de las funciones trigonométricas. Vamos a iniciar nuestro tema de funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas es un tema muy amplio, pero hoy vamos a empezar con algunos temas de introducción para que la siguiente clase ya la podamos ampliar un poquitito más. Entonces, tenemos que el tema es funciones trigonométricas. Repito, es la parte inicial. Mira. No me da para dejar pantalla completa. Es en F5, pero ahora no quiere funcionar. Bueno, vamos a entrar ahora al tema que nos corresponde. Para esto vamos a trabajar unos temas muy elementales. Espero que no se me vayan a desanimar porque vamos a trabajar unos temitas que ya son del dominio de ustedes, pero que sí es necesario pues retomarlos. Primero, de nada serviría que avanzáramos ya en funciones trigonométricas cuando alguno haya olvidado qué es un ángulo, cuáles son sus características, cómo se clasifica, cómo se miden. Por eso, la clase de hoy se trata de recordar un poquito de todos estos conocimientos de ángulos que usted viene conociendo desde su ciclo de primaria. Pero hoy vamos a hacer un ligero repaso. Ángulo es el área del plano comprendida entre dos rayos, R1 y R2, con un vértice común. Aquí como tenemos en esta ilustración aquí a la derecha, R1 es este rayo, esta línea de acá, y R2 es esta. Entonces, toda el área que queda comprendida entre estas dos líneas, incluyendo las líneas, porque usted ya maneja el dominio de intervalos, las líneas son parte del ángulo, no son únicamente dos cosas que indican dónde está el ángulo y quedan fuera del ángulo, no, las líneas son parte del ángulo. Se interpreta el ángulo como la rotación del rayo R1 hacia el rayo R2. Es decir, que si nosotros tuviéramos aquí el rayo 1 sobre esta posición y lo hacemos girar hacia acá, pues lógicamente está describiendo un ángulo. Sabemos que el punto vértice está fijo, ese no se desplaza. Solamente nos sirve como de pivote para que puedan girar el rayo y que pueda ir describiendo una circunferencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora acá que el concepto o la definición que tenemos de ángulo ya es un sentido dinámico. Ya no lo expresamos como ustedes lo conocieron en la primaria. Es la abertura entre dos líneas que se cortan en un punto.
pero da la idea de que eso está ahí fijo. Ahora nosotros consideramos el ángulo como algo dinámico, que tiene movimiento, porque los rayos están en movimiento, y al moverse un rayo con relación al otro, pues va describiendo diferente medida del ángulo. Siendo así, entonces, el rayo R1 se llama lado inicial, es el lado inicial de nuestro ángulo, y el rayo R2 es el lado final, o lado terminal. Si el sentido de rotación es contrario al de las agujas del reloj, así como lo señala la flechita acá, está girando de aquí para acá. Entonces está dando vueltas en una forma distinta o contraria a como lo harían las agujas del reloj. Si se mueve en ese sentido, entonces decimos que el ángulo es positivo. Ahora, en este caso, como un ejemplo que está aquí en la gráfica de abajo, vemos que la flechita nos está indicando que el rayo se mueve en este sentido. Entonces sí tiene la dirección exacta de las agujas del reloj, se mueve en el mismo sentido de las agujas. Cuando eso ocurre, el ángulo se está describiendo en sentido negativo. El ángulo aquí es negativo. Si el sentido de rotación, dijimos, es contrario al de las agujas del reloj, el ángulo es positivo. Y si es igual al de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Esto yo creo que no representa mucho problema. Eso se entiende fácilmente. Ahora se me traba este charito. Y si me está fallando, no me siguen pasando las cosas. Esto lo hace solo con esto de aquí. ¿Sale? Gracias. Los ángulos ahora los tenemos que medir, porque de eso se trata. Y medir un ángulo es calcular cuánto debe girar R1 para que coincida con la posición de R2. ¿Cuánto tiene que girar? En cierta forma, es la abertura del ángulo, ¿verdad? Para tener pues una idea exacta de lo que es la medición. Pero recuerden, nosotros ya no solamente vamos a decir la abertura, sino que para nosotros es una porción de área del plano que abarca el ángulo. Una unidad de medida es el grado sexagesimal. Un giro completo del rayo R1 equivale a 360 grados. Esto de que sea con 360 grados, pues implica una situación histórica. Si nos damos cuenta ahora que el ángulo se toma en sentido dinámico, pues así lo tomaron desde el antiguo Egipto, donde posiblemente tuvo su origen esto, porque ahí están las raíces de la geometría, y que ahora luego pues pasó después la trigonometría, pero ambas ciencias tuvieron su origen en Egipto. Y si se toma este sentido dinámico, estamos viendo entonces que el ángulo, como pueden ver ustedes acá en estas gráficas, tiene un sentido de giro. Y cuando da una vuelta completa, quiere decir que habrá descrito una cantidad de grados. Pero, ¿por qué se le pusieron 360? Según la historia del pueblo de Egipto, ellos tenían un año de 360 días para todas sus actividades, y los 5 días restantes lo dedicaban a sus fiestas religiosas. Entonces, el año para ellos contaba de 360, pero como el año también es cíclico, porque cierra una vuelta, ¿usted se da cuenta? Que la época de lluvia siempre se tiene en los mismos meses del año. La época donde tenemos mucho frío, caen heladas, pues la tenemos en la misma época del año.
La Navidad tiene la misma fecha y a cada año se repite la Navidad. Entonces tiene un giro completo. Y así ellos tomaron entonces decir, bueno, si eso tiene mucho parecido, digamos que la vuelta completa tiene 360 grados. ¿Verdad? Significando ahí cada grado como un día de trabajo del pueblo egipcio. Así entonces 360 grados es la medida que tiene un giro completo. Otro sistema de medidas de ángulos es la medida en radianes. Es decir, ya no medirlo por ángulos, sino por radianes. Y ahora, para esto, les voy a indicar. ¿Y qué es un radián? Pues radián es el ángulo central que subtiende un arco de circunferencia de longitud igual al radio. Analicemos un poquito esta definición. Yo trato de decirlo despacio y a veces lo repito porque usted está tomando notas, ¿verdad? Aunque usted revise su libro, a veces en el libro no tiene la explicación que yo estoy dando porque el libro ya lo enfocan desde un nivel un poquito más alto, ¿verdad? Entonces, cuando yo le digo acá, el radián es un ángulo central, esa definición tiene una implicación. ¿Por qué decimos un ángulo central? ¿Qué quiere decir ángulo central? Y le llamamos ángulo central al ángulo que tiene su vértice en el centro del círculo. En el centro de un círculo. A eso le llamamos ángulo central. Miren, es indispensable, es necesario, es obligado que el vértice del ángulo esté en el centro del círculo. Entonces, sí le llamamos ángulo central. Y ahora, arco de circunferencia es cualquier parte de la circunferencia. Bueno, aclaremos un poquitito acá. Ya esto lo hicimos también cuando hemos trabajado el tema de la función circular, ¿va? Yo ahí les hice la aclaración, que no es lo mismo decir circunferencia y círculo. Circunferencia es la línea que limita al círculo, la línea curva cerrada que limita al círculo. Es decir, la circunferencia es la línea de fuera del contorno y el círculo es toda el área que queda dentro. Entonces, cuando nosotros decimos un ángulo central, quiere decir que su centro o sus vértices está en el centro del círculo y subtiende un arco de circunferencia. Entonces, al decir arco de circunferencia, nos estamos refiriendo a cualquier parte de la circunferencia. Una parte de la circunferencia siempre se le llama arco de circunferencia. Aquí en estas figuras, usted ve que está pintado con rojo lo que estamos tomando como un arco, ¿verdad? Porque aquí tenemos el ángulo con su rayo inicial y este es con su rayo terminal. Y entonces lo que ha girado este rayo, porque se supone que este rayo estaba aquí en esta posición y ha girado hacia acá y llegó hasta acá, entonces sigue siendo un radio de la circunferencia o del círculo. Y un punto que estaba aquí, pues ha descrito una trayectoria que va por esta línea roja. Esta parte de la línea roja, que es una parte de la circunferencia, es lo que le llamamos arco de circunferencia. ¿Verdad? Arco de circunferencia. Aunque también algunos le llaman arco circular. Les hago la referencia de este nombre porque así lo pueden encontrar ustedes en algunas otras bibliografías. Pues entonces, dice, si el arco de circunferencia tiene una longitud igual que la longitud del radio del círculo, como en esta primera figura, entonces el ángulo que se formó así, el ángulo que se formó es un radián. Eso sí es un radián. Vamos a repetir. Es el ángulo central que subtiende, o sea, abarca
un arco de circunferencia de longitud igual al radio. En esta figura se está suponiendo que el radio tiene una longitud de una unidad. Esta es la longitud del radio. Entonces, esta misma longitud se coloca aquí en forma de curva sobre la circunferencia. Y hasta donde llegó esa misma unidad, ahí se tiene otro radio. Y entre los dos formaron un ángulo que se llama radián. Bueno, ahora sí creo que ya no hay equivocación para decir entonces qué es un radián. Lo que viene ahora sí sería, entonces, ¿cuántos radianes tiene la vuelta completa? Para esto vamos a ver lo siguiente. Si nosotros decimos que cada vez que la longitud del radio se corre sobre la circunferencia, va formando un radián, necesitaríamos saber cuántas veces cabe el radio en toda la circunferencia. Y nosotros sabemos que alrededor de la circunferencia caben 2 pi radios. Y si hay 2 pi radios, entonces da oportunidad que se formen 2 pi radianes. Por eso es tan fácil entender esto. Miren, en la bibliografía que ustedes pueden consultar, siempre van a encontrar que medir los ángulos en radianes es más práctico, es más útil, es más científico. Y cuando lo trabajamos con grados, sí es exacto, es bonito, pero no nos deja avanzar mucho. Entonces, medir los ángulos por medio de radianes es algo ya más complicado, es algo más completo, perdón, es algo más completo. Entonces debemos de acostumbrarnos exactamente a saber lo que es el radián. Pues aquí se les decía que un giro completo, o sea, la vuelta completa a una circunferencia total, equivale a 2 pi radianes. Cuando hemos estado en clase les hemos dicho que el término pi pues se debe quedar ahí, ¿va? Se debe quedar. Porque algunos van a decir, es que yo sé que pi es 3.1416. No, ya no se complique con eso. Pi sencillamente es el número pi y tómelo así, ¿verdad? Ya no esté buscando equivalencias. Ahora, vamos a establecer una relación entre grados y radianes, porque muchas veces vamos a tener ejercicios donde nos dan la medida del ángulo en grados, pero por las operaciones que hay que hacer, hay que convertirlas a radianes. Entonces es necesario saber cómo convertir una medida en grados, dada en grados, convertirla a radianes, o una medida de ángulos que está dada en radianes, cómo pasarla a grados sexagesimales, o sea, de los 360 grados. Pues bien, la media vuelta, o sea, el medio giro, sabemos la mitad de la circunferencia tiene 180 grados, porque esa es la mitad de 360. ¿Eh? Si la vuelta completa tiene 360, entonces una mitad tiene 180. Y en radianes, la vuelta completa tiene 2 pi, entonces la mitad va a ser solo pi radianes. Por eso, una primera equivalencia válida es cuando nosotros decimos que 180 grados sexagesimales son exactamente pi radianes. Y un radián es 180 dividido pi grados. Ese es el factor de conversión, que un radián es igual a 180 dividido pi. Por eso, cuando alguien tiene la duda, dice, pero es que ¿cuántos grados es un radián? Ahí está la conversión. Un radián es equivalente a 180 dividido pi. Y si usted toma su calculadora, 180 dividido pi le va a dar un aproximado de 57, ¿verdad? Hágalo, tiene su calculadora, dividan. 180 dividido pi, pues tiene 57.29 grados, ¿verdad? Eso es una aproximación. Pero eso lo va a tener una referencia. Usted lo va a tomar sencillamente como pi.
Así entonces nos queda una regla muy práctica, que para convertir grados a radianes, usted debe multiplicar la cantidad de los grados por pi dividido 180. O de otra forma, la cantidad de grados que le den lo divide entre 180 y le agrega el pi. Pero si usted va a convertir radianes a grados, entonces multiplique los radianes que le den por 180 y luego lo divide entre pi y esa es la cantidad de grados. Miren, el factor de conversión es muy práctico. Repito, si se le dan medidas en grados sexagesimales, si usted los tiene que convertir en radianes, solo multiplique por pi dividido 180. Si usted tiene una medida de ángulo en radianes, pero lo debe convertir a grados, multiplique por 180 y divida entre pi. Aquí hay algunos ejemplos de aplicación. Se nos pide convertir 60 grados a radianes. Entonces, los 60 grados equivalen a los 60 que vamos a multiplicar por el factor de conversión que es pi dividido 180. ¿Verdad? Y entonces, ya nos quedan, si vamos a decir 60 lo vamos a dividir entre 180, pues nos da un tercio. ¿Un tercio de qué? De pi. Entonces es pi dividido 3. Si usted lo quiere hacer completo, tendría que hacer lo siguiente. El 60 es un número entero y aquí tenemos un número fraccionario. Entonces cuando usted multiplica un entero por una fracción, se recuerda que tiene que tomar el entero multiplicado solo por el numerador. Porque así vimos una característica de las fracciones. Si el numerador se multiplica, la fracción queda multiplicada. Entonces, el 60, un entero, solo multiplica el numerador. ¿Qué le queda entonces? 60 pi dividido 180. Pero como 60 y 180 tienen simplificación, 180 se puede ir entre 60 y nos da 3. Entonces desaparece el 60, o que quedaría solo un pi, pero el número 1 como factor no lo escribimos. Como coeficiente, no tiene sentido escribirlo. Entonces, dejamos solamente el 3. Por lo tanto, 60 grados es la tercera parte de pi. ¿Y cuánto era pi? Dijimos, la media vuelta. Y efectivamente, mire, 60 grados es la tercera parte de una media vuelta. Mira que el ejemplo es bastante fácil acá para poderlo interpretar así. Otro ejemplo. Se nos pide convertir pi sextos radianes a grados. Entonces, pi sextos radianes es equivalente a, escribimos la misma cantidad, pi sextos, porque lo vamos a multiplicar por el factor de conversión, que es 180 dividido pi. Y ahora observe usted lo siguiente. Si tenemos un pi que va a multiplicar en el numerador y un pi que va a dividir aquí en el denominador, se cancelan. O sea, aquí, pi y pi, usted ya sabe, ¿verdad? Se cancelan. Y luego, 180 dividido 6 es el resultado. Pero como esta es una fracción que admite simplificación, 18 se divide entre 6 nos da 3 y el otro 0 nos ha quedado 30 grados. Entonces, pi sextos radianes, o sea, la sexta parte de un radian son 30 grados. ¿Está bien hasta acá? No sé si alguien tiene alguna duda de cómo hacer estas conversiones. Bueno, entonces por favor tome su calculadora, su lápiz y cuaderno y vamos a hacer unos ejercicios. A ver, por favor, yo le doy la medida de 270 grados. Conviértalos a radianes. 270 grados. Conviértalos a radianes. Aquí está el ejemplo. Usted toma la misma cantidad, en este caso 270. Lo va a multiplicar por el factor de conversión que es pi dividido 180.
Y entonces nos quedaría 3 pi medios, ¿verdad? O si usted quiere lo escribe como 3 medios pi. Eso es lo mismo. Lo puede escribir como 3 pi en el numerador y 2 en el denominador para decir 3 pi medios. O lo puede escribir como 3 medios y luego pi. Es exactamente la misma cantidad. Entonces, 60 grados, ¿cuántos radianes equivale? 3 pi medios. Al principio tal vez va a parecer un poquito raro eso, no da la idea exacta cuánto es, pero a medida que usted vaya ejercitando, se va a familiarizar con la medida de pi y entonces ya no va a tener ese inconveniente, lo va a poder hacer muy fácil. Vamos con otro. Si tenemos 2 radianes, dígame cuántos grados equivalen. 2 radianes. ¿2 radianes cuántos grados dan? ¿114.59? Ya tenemos el resultado. No puede ser que ahora estoy dando la clase solito a la computadora y no hay estudiantes del otro lado. Son 114.59. 114. .59 y si lo aproximamos sería 114.60. Correcto. Así en grados. Si lo dejamos en una forma más práctica, 360 dividido pi. Porque solo era de multiplicar el 2 por 180 y dividido pi. Por eso la respuesta se daba tan rápido. El doble de 180, 360 y se deja como denominador pi y eso es todo el resultado. Bueno, un último ejercicio porque vamos a ver cómo están aplicando otros. Tenemos 3 pi quintos, o si usted quiere 3 quintos pi radianes. Diga cuántos grados son. ¿Cuántos grados? 108. 108 grados, profe. Sí, muy bien. 108. De acuerdo. Entonces creo que sí, ya entendimos el factor de conversión. Por lo tanto, vamos a continuar. Y vamos a ver ahora ángulos en posición estándar. Esto es muy importante considerarlo. Un ángulo está en posición estándar o normal cuando se traza en el plano de coordenadas rectangulares, con su vértice en el origen. ¿Se recuerdan que el origen de las coordenadas es el par ordenado 0,0? Es aquí, donde se cortan el eje X y el eje Y.
Porque mire, ahora los ángulos los vamos a estar asociando a este plano, ya no una figurita simple de dos líneas ahí que en cualquier parte de su papel, ¿verdad? No, siempre vamos a imaginarlo aquí en el plano cartesiano. Entonces, si el ángulo tiene su vértice en el origen de las coordenadas y el lado inicial coincide con el eje X en sentido positivo, pues ese es el ángulo en posición estándar. Ese es el ángulo en posición estándar. Ahora, a partir de acá, vemos lo siguiente. Analicemos lo que tenemos acá en la primera figurita. Aquí está el vértice. Este es el rayo inicial. La línea roja nos indica que dio este giro, dio una vuelta completa y se pasó un poquito más. Se pasó un poquito más y quedó en esta posición, ¿verdad? Ahora, ese fue un ángulo positivo porque giró en un sentido contrario a cómo lo hacen las manecillas del reloj. Otro ángulo aquí en esta figura parte del eje X, o sea, el rayo inicial en el ángulo, pero lleva la misma dirección que las manecillas del reloj, entonces es un ángulo negativo. Inició desde aquí y fue hasta por acá. Luego vemos este tercer ejemplo. Tenemos el rayo de 0x como el inicial y se ha girado esta partecita y nos queda en esta posición. Acá un ejemplo más, tenemos que el ángulo se origina desde el eje X positivo, está girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, está describiendo ángulos positivos, completó una vuelta, sigue, da otra media vuelta y un poquito más y terminó hasta aquí. Entonces, en este caso, ahora nosotros podemos considerar que un ángulo ya no puede limitarse solo a 360 grados, ya no va a tener más. Nos damos cuenta que pueden haber ángulos de 400, de 520 grados, de 715 grados, por ejemplo. Eso depende de cuántas vueltas esté dando. Vamos a contar las vueltas completas que da y luego lo que sobra, ese es un ángulo de menos de 360 que va a indicar cuál es su posición final. Bien, ahora ya con esto, sí creo que podemos interpretar esta parte. Ángulos coterminales. Y llamamos ángulos coterminales a dos ángulos que están en posición estándar y sus lados coinciden. Fíjense, sus lados coinciden. Entonces tenemos aquí tres ejemplos a la derecha que son de diferentes medidas, porque esos ángulos que están ilustrados tienen unas medidas de menos 330 grados, 30 grados y 390 grados respectivamente. Pero son coterminales porque sus lados coinciden. Miren este primer ángulo. Inició en el eje X positivo. Es negativo porque giró en sentido igual que las agujas del reloj. Y se detuvo hasta aquí, describiendo un ángulo de menos 330 grados. Y este otro sale de aquí, recorre en sentido positivo, solo 30 grados, pero queda en la misma posición que el anterior. Y un tercer ejemplo, en sentido positivo, este rayo da primeramente una vuelta completa y 30 grados más. Por eso tiene 390 grados. Y los tres quedaron en la misma posición. Eso es lo que se llaman ángulos coterminales. Pueden ser dos ángulos positivos, pueden ser dos ángulos negativos, pueden ser positivos y negativos.
Pero lo que interesa es que se inicien en la posición estándar. Todos van a iniciar en el eje X positivo. Y luego van a terminar todos en la misma posición. No importa si dieron más de una vuelta o menos de una vuelta, si giraron en sentido positivo o en sentido negativo, pero quedan en la misma posición. Eso es lo que se llaman ángulos coterminales. Tenemos ahora otra parte que nos interesa trabajar y es la longitud de un arco circular. Llamamos arco de circunferencia o arco circular, dice, a la porción de circunferencia comprendida entre dos radios que forman un ángulo central. Tiene mucho de relación con lo que vimos del radián. Se habla de un ángulo central. Tiene dos radios que determinan el ángulo. Y entre esos dos radios está considerada una porción de la circunferencia. Esta porción de circunferencia, limitada por los dos radios que forman el ángulo central, se llama arco de circunferencia y en lo sucesivo lo vamos a simbolizar con la letra S. Ese es nuestro arco de circunferencia. La longitud del arco que subtiende el ángulo. Ahora, si ustedes ven esta simbología, esta es una letra griega, la letra teta, y se usa para decir un ángulo X, pues un ángulo cualquiera, que no le conocemos su medida, pero lo estamos considerando. Para nombrar un ángulo, que no le vamos a decir cuál es su medida, le vamos a decir el ángulo teta. Es un ángulo y no le sabemos cuál es su medida. Fíjense que aquí hay una formulita de cómo poder resolver la longitud, cómo poder conocer la longitud de un arco de circunferencia. Entonces, la letra S siempre va a representarnos la longitud en el arco de circunferencia. Es igual a la medida del ángulo, esa medida que le damos ahí, la letra teta, esta medida siempre va a ser en radianes, tómelo muy en cuenta, siempre va a ser en radianes. Dividido 2pi. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué 2pi? ¿Por qué el ángulo teta dividido entre 2pi? ¿Se recuerda qué significa 2pi? ¿Alguien tiene la idea? ¿Qué significa 2pi? Aparte de que quiere decir pipí, ¿eh? Entonces, 2pi, dijimos que es la cantidad de radianes que tiene una circunferencia. ¿Sí? Cantidad de radianes que tiene una circunferencia. Entonces, si el ángulo lo dividimos entre 2pi, nos está diciendo qué porción de toda la circunferencia es ese ángulo. ¿Verdad? Es como cuando ustedes dicen, por ejemplo, tengo 60 centavos. ¿Qué porción de un quetzal es eso? ¿No? ¿Qué parte del quetzal? Y entonces ustedes dicen, pues eso es 3/5 de quetzal, ¿no? Entonces ahora, tienen ustedes un ángulo teta. Por eso no le digo la medida, le digo un ángulo teta. ¿Qué parte de la circunferencia es el ángulo? Pues es teta dividido 2pi. ¿Verdad? Así nos da a nosotros la idea de qué parte de la circunferencia abarca ese ángulo. Y luego lo vamos a multiplicar por 2πr. 2πr. ¿Qué es 2πr? ¿Alguien recuerda de dónde viene? ¿Qué significa 2πr?
cuando hemos trabajado en clases anteriores, se les ha dicho 2πr es la medida de la circunferencia. Es decir, usted conoce R es el radio y lo multiplica por 2pi, obtiene la longitud total de la circunferencia. Entonces, si esa longitud total se multiplica por el porcentaje que el ángulo representa de todo el círculo, lógicamente nos va a dar la longitud del arco de la circunferencia. ¿Verdad? Les quise explicar esto porque usted no debe aprenderse fórmulas automáticamente, ahí aprendérselo de memoria. Debe analizar el porqué de una fórmula, por qué existe así, de dónde vino, cuál es el origen, qué significa. Porque algo que no tiene significado no vale la pena aprendérselo, ¿eh? Entonces, estamos diciendo la longitud de un arco de circunferencia va a ser igual a la longitud total de la circunferencia multiplicado por el porcentaje que ese ángulo representa del círculo total. Pero como aquí hay algunos factores que se van a simplificar, entonces nuestra fórmula queda un poquito más concreta, más fácil. Si aquí tengo 2pi que va a multiplicar al numerador y tengo 2pi en el denominador, pues se cancelan. Y nos va a quedar en el numerador solamente la medida del ángulo por el radio. ¿Sí? Entonces, la fórmula muy práctica es, ¿cómo se obtiene la longitud de un arco? Multiplicando la medida del ángulo por el radio. Pero recuerde, eso sí, ¿verdad? Le insisto, esa medida del ángulo está dada en radianes. No la vaya a poner en grados, porque entonces le da un dato totalmente distorsionado. Tiene que ser en radianes. Si usted multiplica la medida del ángulo en radianes por la longitud del radio, lo que obtiene es la longitud del arco de circunferencia que abarca ese ángulo central. ¿No? Entonces, así es como nosotros podemos obtener la medida de un arco de circunferencia. Entonces, resumiendo, si la fórmula nos queda arco de circunferencia es igual a medida del ángulo por radio, entonces podemos despejar las otras variables. Es decir, podemos conocer la medida del ángulo cuando usted conozca la longitud del arco y la longitud del radio. Si usted divide arco entre radio, lo que le da es la medida del ángulo. Y si usted divide arco entre medida del ángulo, lo que le da es la medida del radio. Miren, son tres ecuaciones muy sencillas que nos lleva a conocer todos estos aspectos. Entonces yo creo que vamos a tener acá unos ejemplos. Vamos a aplicar en unos ejemplos esto. Hallar la longitud del arco de un círculo, cuyo radio mide 4 metros. Fíjese bien, el radio del círculo mide 4 metros. Y vamos a buscar de qué medida es el arco del ángulo que queda perdón, ¿cuál es la medida de ese arco que comprende ese ángulo? ¿Eh? Pero el ángulo central me están diciendo que es de 60 grados. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ya interpretamos el problema. Dice, hallar la longitud del arco de un círculo, cuyo radio mide 4 metros y subtiende un ángulo central de 60 grados. Vamos a ver cuál es la solución. Como la medida del ángulo está en grados, se debe convertir a radianes. Y eso ya lo hicimos anteriormente. La medida en grados se multiplica por pi dividido 180. Y eso entonces nos queda pi tercios. Porque 60 dividido entre 180 nos da 1/3 de pi, o sea, pi dividido 3, radianes. 3 pi radianes. O metros en este caso, ¿eh? 3 pi metros. Sería 3 pi tercios radianes es la medida del ángulo. Es la medida del ángulo. Yo creo que esta palabra que les escribí aquí de metros no es la correcta. Obviemos esa palabra metros ahí, por favor.
Entonces, la medida del arco se obtiene por la fórmula que hemos descubierto, que el arco es igual a la medida del ángulo en radianes multiplicado por el radio. Y es igual a pi tercios, porque eso fue lo que obtuvimos de la medida del ángulo, y lo multiplicamos por 4, que esa es la medida del radio que se nos dio aquí al principio, y obtenemos 4 pi tercios metros. Si usted quiere dar un aproximado, diría, pues aproximadamente esto mide 4.19 metros, pero si no, déjelo simplemente como 4 pi tercios metros. Entonces la respuesta, el arco mide 4 pi tercios metros, o sea, un aproximado de 4.19 metros. Aquí hay otro ejemplo. Un arco de 80 centímetros de longitud subtiende un ángulo central en un círculo de 40 centímetros de radio. Determine usted la medida del ángulo en radianes y en grados. Fíjese que se está dando la medida de la longitud del arco. Se le está dando la medida del radio del círculo. Ahora usted debe de determinar la medida del ángulo que abarca ese arco de 80 centímetros. Bueno, entonces primero note usted que están dadas dos medidas de longitud. El arco se mide en unidades de longitud y el radio también se mide en unidades de longitud. Lo bonito acá de este ejemplo es que los dos tienen la misma medida. Los dos tienen una misma medida. Es decir, que tanto el arco como el radio están dados en centímetros. Entonces no hay que hacer conversiones, porque si una medida estuviera en metros y otra en centímetros, o los metros los convierte a centímetros, o los centímetros se convierten a metros, pero las dos medidas deberían de ser en la misma unidad de medida. Bueno, como en este caso los tiene, entonces solo aplicamos la ecuación. ¿Cómo encontrar la medida de un ángulo? Dividiendo el arco entre el radio. 80 centímetros dividido 40 centímetros, tan sencillo. Entonces ese ángulo mide 2 radianes. Y 2 radianes equivalen a 180 grados, porque aquí estaban pidiendo que diéramos la medida del ángulo en radianes y la diéramos en grados. Entonces ya se dieron los dos. Así lo dice la respuesta, el ángulo mide 2 radianes, o sea, 180 grados. Bien, vamos a aplicar algunos ejemplos de estos. Tomen nota, por favor, escriban. Un ángulo central de 120 grados. Un ángulo central de 120 grados está en un círculo de 18 centímetros de radio. Está en un círculo de 18 centímetros de radio. Calcule la longitud del arco de circunferencia comprendido.
respuestas? Profe, a mí me dio 12 pi. 12 pi centímetros. Respuesta acertada. Muy Sí. bien. 12 pi centímetros. Ensayemos uno más. Ensayemos el siguiente. En un círculo de 40 centímetros de radio, se forma un ángulo central que subtiende un arco de 60 centímetros. Determine la medida del ángulo. Profe, sería 1.5 radianes. Sí, 1.5 o si quiere lo expresa como 3 medios. 3 medios radianes. Estamos bien ahí, estamos bien con esa cantidad. Bueno, entonces me gustaría saber si ya nos entendimos en esto o si alguien tiene alguna duda. Creo que de este contenido no va a ser posible asignarles un ejercicio porque ya está muy cerca la fecha del examen de unidad. Entonces yo creo que ya no les voy a asignar ejercicio con relación a este contenido. El ejercicio que está asignado para esta semana abarca todavía ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Pero este contenido que yo veo es un poquito más fácil para ustedes, sí lo voy a incluir en el examen. Lo voy a incluir para facilitarles un poquito, porque si se trabajaría solo ecuaciones exponenciales y logarítmicas, pues tendría un grado de dificultad mayor la prueba. Entonces va a tener una serie con esta parte de introducción a la trigonometría, o sea, las funciones trigonométricas. Entonces, repito, si ya tienen clarito este tema, estos ejercicios de conversión, podemos pasar a otra cosa. Si no, pues ustedes pueden activar ahí su micrófono para plantear alguna duda. Ahora viene cómo encontrar el área de un sector circular. Área de un sector circular. ¿Qué es un sector circular? Pues mire, un sector circular es una porción del círculo
es una porción del círculo limitada por 2 radios. Exactamente como llega la forma de la pizza, ¿va? Entonces, sector circular es una parte del círculo, pero con la característica de que va a estar limitado por un arco de circunferencia y por 2 radios. Por 2 radios. Es decir, estaría formando un ángulo central. Ese sí es un sector circular. Ahora, ¿cómo determinar el área de este sector circular? Para esto, primero vamos a hacer lo siguiente. Recordarles a ustedes que el área de un círculo de radio R se expresa por pi r al cuadrado. Pi r cuadrado. Cuando usted multiplica pi por el cuadrado del radio, lo que está obteniendo es la medida del área total del círculo. Esa es pues la fórmula muy práctica para poder encontrar el área del círculo. Y el área de un sector de este círculo es la porción que recuerdan ustedes que dijimos en el ejercicio anterior del ángulo teta dividido entre 2pi, porque así es como nosotros determinamos cuál es o qué parte del círculo representa un sector circular. Porque por eso se dice, un sector circular siempre es algo menor que el círculo, porque es una parte del círculo. Ah, ¿y qué parte es? ¿Será la mitad? ¿Será 1/3? ¿Será 2/5? ¿Será 3/8? Etcétera. Eso lo determina esta formulita práctica que conocimos en el ejercicio anterior. Cuando decimos, vamos a dividir la medida en radianes del ángulo teta entre 2pi, sencillamente estamos obteniendo su parte proporcional. Entonces, si nosotros multiplicamos esa parte, que es, como decir, la fracción del círculo que representa el sector circular, y multiplicado por el área total del círculo, pues nos da el área de ese sector circular. Entonces, el área de un sector es la parte fraccionaria que representa del círculo ese sector y multiplicada por el área del círculo. Vea usted otra vez aquí, hay factores que podemos cancelar. Pi va a multiplicar en el numerador, pero también pi está multiplicando en el denominador, entonces los podemos cancelar. De tal manera que ya solo nos quedaría la medida del ángulo por radio al cuadrado, que es lo que tengo acá, radio cuadrado teta, dividido 2, porque pi ya fue cancelado. Entonces, ¿cómo va a encontrar usted el área de un sector circular? Necesita la medida del radio, necesita la medida del ángulo, multiplica esas dos medidas, pero el radio lo multiplica, lo eleva al cuadrado, ¿verdad? Porque si solo multiplicara radio por el ángulo, lo que le daría sería la medida del arco de circunferencia. Pero cuando usted multiplica radio al cuadrado por la medida del ángulo y lo divide entre 2, obtiene el área de un sector circular. De tal manera que de ahí también usted puede despejar otras variables. Si usted conoce el área pero no conoce el radio y sí conoce la medida del ángulo, lo puede despejar. O conoce el área del sector circular y conoce la medida del ángulo, diga cuál es la medida del radio, etc. Eso se puede trabajar también así. Entonces, esta parte es para explicarles a ustedes, recordarles, que un círculo completo tiene un área de pi r cuadrado. Y un sector circular representa una parte representada por teta dividido 2pi. O sea, la medida del ángulo dividido entre 2pi es lo que nos dice qué parte del círculo es un sector. ¿Ya? ¿Qué porción del círculo representa un sector? Está dado por esto.
Si será una parte grande o una parte pequeña, lo que va a determinar es la medida del ángulo teta, porque 2pi es fijo. Entonces, si esa parte que representa el sector circular lo multiplica por el área total del círculo, lo que obtiene es el área del sector circular. Bueno, si ya captamos esta parte, ya analizamos la aplicación de estas ecuacioncitas, podemos pasar entonces a unos ejemplos. Ya dice, determine el área de un sector del círculo, cuyo radio mide 20 centímetros y comprende un ángulo de 135 grados. Entonces recuerde que para encontrar usted el área necesita dos medidas, ¿verdad? La medida del radio y la medida del ángulo. Están dadas aquí las dos, pero la medida del ángulo aquí está dado en grados y como recuerde estas ecuaciones solamente aplican con radianes. Entonces, primero, el ángulo de 135 grados se convierte a radianes y equivale a 3 pi cuartos radianes. 3 pi cuartos radianes. Por lo tanto, el área va a ser radio al cuadrado por el ángulo teta dividido 2. Esta es la fórmula que hemos dicho en la diapositiva anterior. Entonces, ¿cuál es el radio? 20 centímetros. Al cuadrado, 20 cuadrado. Por la medida del ángulo, 3 pi cuartos, porque se convierte a radianes. Y se divide entre 2. Porque recuerda, radio al cuadrado por medida del ángulo dividido 2. Entonces, eso nos va a dar a un aproximado de 150 pi centímetros cuadrados, 471.24 centímetros cuadrados. Entonces, cuando decimos 471.24 es una medida muy aproximada. Cuando decimos 150 pi es una medida totalmente exacta, ¿no? Porque cuando hablamos con pi, damos medidas exactas. Cuando hablamos solo números decimales, estamos dando medidas muy aproximadas. Entonces, el área del sector circular salió de 150 pi centímetros cuadrados. Vamos con un siguiente ejemplo. El área de un círculo es de 72 centímetros cuadrados. Dice, el área de un círculo. Determina el área de un sector de este círculo que subtiende un ángulo central de pi sextos radianes. Bueno, ahora en este caso, si se da cuenta usted que la complicaron un poquito. ¿Qué le están pidiendo? Determine el área del sector. Ah, usted dice, sí, pero es que el área del sector tiene una fórmula muy práctica que es radio cuadrado por la medida del ángulo dividido 2. ¿Y tiene usted aquí la medida del ángulo? No. ¿O tiene la medida? Parece que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Determina el área de un sector de este círculo que subtiende un ángulo central de pi sextos radianes. Ah, bueno, ahí está. Pi sextos radianes. Pero lo que no nos dieron fue la medida del radio. Y usted necesitaba la medida del radio. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? El área del círculo ya nos la dieron completa. Si quiere, regresemos un poquitito a la diapositiva anterior. O si usted lo recuerda, pues solamente aplique esta parte donde le decíamos, el área del círculo es pi r cuadrado. Entonces, tome su calculadora y usted ya tiene el área completa que es de 72. Divídame 72 entre pi.
¿Ya estamos? 72 dividido pi. 22.91. Muy bien. 22.91, 8311. Ahora, ya que tienen eso en su calculadora, no vayan a borrar ese dato. Consérvenlo así completo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Sencillamente hemos dividido el área del círculo que nos dieron, lo dividimos entre pi. Entonces, este 22.91 no es otra cosa más que el cuadrado del radio. ¿Verdad? Porque el área es pi por r cuadrado. Y si el área lo dividimos entre pi, nos da el radio al cuadrado. Entonces, ese 22.9183 que usted tiene en su calculadora y lo conserva completo, no es otra cosa más que el cuadrado del radio. Entonces, sáquele raíz cuadrada a esa. Por eso le dije, no lo borre. Solo le dice raíz cuadrada de answer. Igual. 4.7873. Si quieren lo aproximamos a 4.79. Esa es ahora la medida del radio. Y si ahora ya conoce usted el radio, ahora ya puede encontrar el área del sector. ¿Por qué? Porque el radio lo va a elevar al cuadrado. O sea, lo que hicimos hace ratos fue solamente para decirle, mire, ahí está el radio, porque lo queríamos. Pero si usted hubiera querido, lo dejábamos antes de sacarle raíz cuadrada, porque ahí está el radio al cuadrado ya. Ya solo tenía que multiplicarlo por la medida del ángulo. O sea, por pi sextos radianes, ¿verdad? Cuando dijimos 22.9183, ese es el cuadrado. Ahora multiplíquelo por pi sextos. Y por último, se recuerda que ya solo hay que dividirlo entre 2, porque así nos dice la fórmula. R cuadrado por medida del ángulo dividido entre 2. Porque cuando usted multiplicó el cuadrado del radio por pi sextos, yo creo que le dio 12. No sé si estamos de acuerdo. Le dio 12. Y luego usted lo tuvo que dividir entre 2, entonces son 6 centímetros cuadrados. ¿Qué da a entender aquí? Dice, un círculo completo tiene 72 centímetros cuadrados de área. Así dice el ejercicio. El círculo completo tiene 72 centímetros cuadrados. Y ahí hay un ángulo central que mide pi sextos radianes. Diga cuál es el área de ese sector circular. Hicimos todo el procedimiento, si se dio cuenta, tuvimos que averiguar partiendo del área del círculo, encontramos la medida del radio, y el radio lo elevamos al cuadrado para multiplicarlo por la medida del ángulo central, y luego dividirlo entre 2 y obtuvimos la medida de 6. Ahora, si usted necesita una comprobación en matemática, lo bueno es que todo se puede comprobar. Usted podría hacer lo siguiente. Le dieron a usted un círculo. Tiene 72 centímetros cuadrados. Y le dieron un sector circular determinado por un ángulo central de pi sextos. Entonces, fíjese,
El círculo, la mitad del círculo serían pi radianes. Y esa mitad lo divide entre 6, le da 12, ¿verdad? Entonces quiere decir que el sector circular es un 12avo del círculo. Es la 12ava parte del círculo. Entonces, sencillamente, divida 72 entre 12. Lo va haciendo, ¿verdad? Divida 72 entre 12. ¿Le dio? 6. Ahí tiene la respuesta. 6 centímetros cuadrados. Son 6 centímetros cuadrados. Interesante, ¿verdad? Es decir, ahí ya se aplica un sentido lógico que dice, yo conozco o ya me dieron la medida del área total del círculo y me están diciendo cuánto mide el ángulo que determina un sector circular y quieren que diga cuál es la medida de ese sector. Pues sencillamente voy a averiguar. Ese sector, si me dieron la medida de su ángulo, yo puedo decir qué parte del círculo es. Y me doy cuenta que es un 12avo del círculo completo. Entonces, el área que es de 72, le saco 12ava parte, lo divido entre 12 y ya tengo el área del sector. Pero, miren, la aplicación de las fórmulas también nos llevó a ese resultado, ¿verdad? Entonces, tome en cuenta todas estas opciones porque esa es la manera de aprender de una forma analítica, una forma razonada. Porque descarte usted para siempre de su proceso formativo el querer aprender de memoria. Eso ya pasó qué tiempos a la historia, ¿no? Eso no funciona. Usted tiene que analizar siempre las cosas. Bueno, si ya estamos ahora sí, podríamos dejar a un lado los ángulos, porque todo eso nos llevó a una aplicación de ángulos, porque se fijaron aquí en el sector circular, en ángulos radianes, todo fue cosa de ángulos. Hemos hecho un repasito de los ángulos. Entonces ahora podríamos pasar a los triángulos, porque esto sí ya es mucho más exacto, ya más aproximado, más apropiado de nuestro tema de trigonometría, ¿no? Y para esto, inicialmente tenemos el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo. Es el que tiene uno de sus ángulos de 90 grados. Como está aquí en la ilustración a la derecha, hay un ángulo de 90 grados, se sabe, ese es el ángulo recto. Y los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Se llaman catetos. Y el lado de mayor longitud se llama hipotenusa. En el triángulo rectángulo siempre hay un lado que es mayor. Y esa es la hipotenusa. Y los dos lados que forman entre sí un ángulo recto es lo que le llamamos catetos. Esa es la manera de entender el triángulo rectángulo. Cuando vamos a platicar de catetos, posiblemente ustedes ya por los conocimientos que llevan de física, tanto del año pasado como del año actual, pues han hablado de tangente. Han utilizado en física la función tangente, mucho. Ha utilizado mucho la función tangente. Y cuando se dice tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido al cateto adyacente. Y yo me he encontrado con algunos estudiantes que se han formado la idea de que cateto opuesto es el que está vertical y cateto adyacente es el que está horizontal. Y eso no es cierto. Porque el triángulo no siempre puede tener esa posición. El triángulo puede cambiar de posición. Vamos a decir cateto opuesto o cateto adyacente cuando tengamos la certeza de qué ángulo vamos a trabajar. Porque ya viene ahí a continuación lo que vamos a trabajar de los triángulos. Y tenemos acá
Que los triángulos rectángulos mantienen una relación proporcional entre las longitudes de sus lados. Y esta relación se establece en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, recuerden, dice, en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos equivale al cuadrado de la hipotenusa. Dice, en todo triángulo rectángulo, no dice en algunos. No dice en la mayoría, no, dice en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos equivale al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, aquí tenemos un esquemita donde hay un cateto que lo estamos nombrando como cateto B, un cateto que le llamamos cateto C, y luego la hipotenusa lo representamos con A. ¿Cómo se expresa entonces el teorema de Pitágoras? Aquí dice, en este triángulo A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Para que nosotros tengamos una idea de por qué Pitágoras estableció esa relación, vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay una pequeña demostración. Tenemos un triángulo rectángulo que se determina aquí por su ángulo recto, que en el cateto B mide 1, 2, 3, 4. En el cateto A mide 1, 2, 3 y la hipotenusa C mide 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si a la hipotenusa le formamos su cuadrado, quiere decir que hacemos un cuadrado con el lado que tenía la hipotenusa. Y le hacemos los cuadritos de acuerdo a las medidas que tenía aquí. Y si tenía 5, nos damos cuenta ahora que su cuadrado tiene 25 cuadrículas, ¿verdad? 25 cuadraditos aquí. Lo mismo con este cateto. Tiene una longitud de 4. Formémosle su cuadrado, que sí, hagamos una figura cuadrada a partir de ese lado y nos quedan 16. El otro cateto tiene una longitud de 3. Le formamos su cuadrado, es decir, hacemos un cuadrado a partir de ese lado y nos da 9. Ahora, ¿qué es 16? Es el cuadrado de un cateto. ¿Qué es 9? El cuadrado del otro cateto. Teorema de Pitágoras dice, sumemos los cuadrados de los catetos, 16 más 9, 25, y ese es el cuadrado de la hipotenusa. Por eso, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está demostrado por medio de áreas de las partes que integran los cuadrados de cada lado del triángulo. Y entonces ahí está demostrado. El teorema de Pitágoras, la verdad, tiene infinidad de demostraciones. Tiene muchas demostraciones prácticas muy bonitas. Yo esta vez les elegí solamente esta para que nos diéramos cuenta de que geométricamente el cuadrado de la hipotenusa, pues es un lado, es una figura cuadrada que se forma con la medida de sus lados de la medida de la hipotenusa. Y los catetos también forman con su medida cuadrados de esas medidas. Y como está hecho en cuadrículas de acuerdo a las medidas, nos damos cuenta, los cuadritos que tienen los catetos son del mismo tamaño que los cuadritos que tiene la hipotenusa. Para que no vaya a pensar alguien que tendenciosamente se hizo así, pero es que estos eran más grandes que los otros. No, son del mismo tamaño, son áreas equivalentes. El teorema de Pitágoras nos permite a nosotros calcular la longitud de uno de los lados del triángulo rectángulo, si se conocen los otros dos. Eso quiere decir que en un triángulo rectángulo nosotros podríamos tener conocidos dos lados nada más y nos hace falta un tercer lado. Pero como guardan una relación proporcional de acuerdo al teorema, lo podemos conseguir, lo podemos calcular aplicando el teorema de Pitágoras. Y aquí está un ejemplo. Calcular la longitud de la hipotenusa de un triángulo si sus catetos miden 15 centímetros y 20 centímetros respectivamente. Entonces, la fórmula dice que C cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, es igual a cateto A cuadrado más cateto B al cuadrado. Aquí tendría que ir una coma, se me olvidó poner. Entonces, C cuadrado va a ser
15 al cuadrado, que esa es la medida de un cateto, más 20 al cuadrado, la medida del otro cateto. De manera que C cuadrado es 225 más 400. C cuadrado es 625. Ah, eso es C cuadrado, pero como no queremos C cuadrado, sino solo C, entonces saquémosle raíz cuadrada. Y raíz cuadrada de C cuadrado es solo C. Pero si le saqué raíz cuadrada a un miembro, le saco raíz cuadrada al otro miembro y raíz cuadrada de 625 es 25. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 25. Si los catetos miden 15 y 20 centímetros, la hipotenusa necesariamente mide 25. Acá se incluye otro ejemplo. Calcular el cateto B si el cateto A mide 12 centímetros y la hipotenusa 20 centímetros. ¿Se da cuenta que aquí se conoce el cateto B? No, se conoce el cateto A y se conoce la hipotenusa. Calcule usted el cateto B. Entonces hacemos nuevamente la ecuación donde decimos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces B cuadrado, despejamos, nos queda igual a C cuadrado menos A cuadrado. Quiere decir que un cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Así. El cateto B al cuadrado va a ser igual a 400 menos 144. Es decir, B cuadrado es igual a 256. Y al sacarle raíz cuadrada a 256, vemos que el cateto B mide 16. Aquí se nos había dicho, la hipotenusa tiene una medida de 20, un cateto mide 12. ¿Cuánto mide el otro cateto? El otro mide 16. Estas son las dos formas en que aplicamos el teorema de Pitágoras. O sea, para calcular una hipotenusa que no se conoce, se hace en base a las medidas de los dos catetos. O para calcular un cateto que no está conocido, pero se conoce el otro cateto y la hipotenusa, se aplica la fórmula. Solo tome en cuenta que para hallar la hipotenusa se suman los cuadrados de los catetos. Pero para hallar un cateto se resta del cuadrado de la hipotenusa el cuadrado del cateto conocido. Y de esa manera no tenemos ningún problema en aplicar el teorema de Pitágoras. Apliquemos unos ejercicios de estos. Por favor, tome su cuadernito y su lápiz y escriba, por favor. Los catetos de un triángulo miden. Los catetos de un triángulo miden 18 centímetros y 15 centímetros respectivamente. Diga cuál es la medida de la hipotenusa. Profe, sería 23.43. 23.43. Para alguien que tuviera la medida 3 raíz de 61, ¿también es correcto? Sí. 3 raíz de 61. Pero si a usted le dio 23.43, está en lo cierto. Así es. A ver si alguien más ya encontró la respuesta. Vamos con otro. La hipotenusa de un triángulo mide 28 centímetros. Y uno de sus catetos mide 20. Calcule la medida del otro cateto. $19.59 me sale.
19.59, es correcto. Puede ser también que su calculadora le haya dado el resultado 8 por la raíz cuadrada de 6. En los dos casos sería acertado. Bueno, vamos con el siguiente. Sí, vamos, por favor. El perímetro de un triángulo es de 36 centímetros. Y uno de sus catetos mide 3 centímetros más que el otro. Punto. Determine la longitud de la hipotenusa. ¿Quién tiene el resultado? Es 15. Es 15, profe. 15. Muy bien. Está correcto. Ahí no tuvieron que utilizar el teorema, ¿verdad? ¿O lo hicieron por teorema? Solo para comprobar, profe, si era Solo 15. para comprobar. Sí, porque entonces ahí lo hicieron por una ecuación muy sencilla, ¿eh? Como conocían el perímetro total, ¿verdad? Y sabían cuál era la diferencia entre los dos catetos, pudieron determinar cuál era la longitud total de la hipotenusa. No necesitaba el teorema de Pitágoras. Para poder trabajar con el teorema de Pitágoras también se puede, solo que a eso ya ahí se les complicaría, porque ustedes tendrían que decir, por ejemplo, ustedes podían darle una variable a uno de los catetos o a la hipotenusa. Por ejemplo, sea X el cateto menor. Entonces el cateto mayor sería X más 3, ¿verdad? Y si quieren comprobarlo por teorema de Pitágoras, dirían X cuadrado más el cuadrado de X más 3, porque están elevando los dos catetos al cuadrado. Tendría que dar el cuadrado de la hipotenusa, pero como no lo conocemos, entonces solo diríamos que es
36 de perímetro, ¿verdad? 36 menos la suma de los dos, que sería 3x. Y luego al cuadrado. Y ahí tienen otra vez el teorema de Pitágoras. Pero ahí les salen dos binomios que hay que elevarlos al cuadrado. Sí tienen ustedes los elementos para hacerlo, ¿eh? Pero sí hay problemas que se pueden resolver de una manera mucho más rápida. Pero para eso es que se necesita trabajar con razonamiento, trabajar con análisis, ¿no? Entonces, no sé cómo estamos hasta el momento con dudas de lo que llevamos hasta aquí. Porque los minutos que nos quedan aún podríamos trabajarlos para hablar de esto. ¿Cuáles son los elementos de un triángulo? Todo triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos, pero en el triángulo rectángulo nos interesan 5 elementos. ¿Cuáles son? La hipotenusa, los 2 catetos y 2 ángulos agudos. Porque el ángulo recto, ese ya deja de ser de nuestro interés, porque ya lo conocemos, que es de 90 grados. Entonces, son los 5 elementos que nosotros vamos a necesitar conocer. Los 2 catetos, la hipotenusa, o sea, los 3 lados, y 2 ángulos. Son los 5 elementos que se trabajan en la trigonometría. Cuando les digo acá nomenclatura de un triángulo, es porque convencionalmente nosotros le podemos dar letras a los lados para asignar lado A, lado B, lado C y también los ángulos. Aquí, por ejemplo, estamos diciendo que el ángulo que está en el vértice superior le dijimos ángulo B. Y en los que están en la parte de la base tenemos el ángulo A, que es el ángulo de 90 grados, y el otro ángulo agudo es el ángulo C. Si usted le da estas letras, no necesariamente las tiene que colocar en este orden. Aquí donde está la A, usted pudo haber dejado la letra C, o donde está la C, pudo haber dejado la letra B. Usted puede colocarlos en el orden que quiera, no hay problema. No es una letra fija la que va a ir en cada uno de los vértices. Pero cuando usted ya le asignó las 3 letras a los ángulos, los lados sí son correspondientes con la misma letra. Por ejemplo, aquí, donde tiene usted el ángulo B, el lado que está enfrente lleva la misma letra, solo que minúscula. Aquí tiene usted el ángulo A y el lado que está enfrente también lleva la letra A, solo que en minúscula. Y aquí tiene el ángulo C, el lado que tiene enfrente también lleva la misma letra, es el lado C. Como este se trata de un triángulo rectángulo, entonces hablaríamos de cateto C, cateto B y la hipotenusa A. ¿Por qué se dio eso así? Porque le dimos estas letras a los ángulos, ¿verdad? Le dimos estas letras a los ángulos y por eso los lados deben de tener las letras correspondientes. Pero repito, no es un orden estricto. Usted puede cambiarle el orden de las letras. Hay un aspecto importante en la trigonometría que llamamos razones trigonométricas. Muchos le decimos funciones trigonométricas, pero la verdad es que funciones trigonométricas es algo más complejo. Aquí vamos a hablar de las razones trigonométricas. ¿Y qué son las razones? Son las relaciones por cociente entre dos cualesquiera de sus lados. Las razones o funciones trigonométricas de un ángulo son seno, que se abrevia sen, en su calculadora dice sin. Coseno se abrevia cos, tangente se abrevia tan, cotangente su abreviatura es cot, secante su abreviatura sec y cosecante se abrevia CSC. Son las 6 funciones o 6 relaciones trigonométricas que se pueden establecer entre los lados del triángulo. Porque ahí estamos dividiendo que cateto
pequeño entre la hipotenusa, cateto más largo entre la hipotenusa entre un cateto, la hipotenusa entre el otro cateto, o cateto dividido cateto, en el orden diferente de los catetos. Ahí están todas las relaciones que pueden darse. En total nos salen 6. De esas 6, nosotros vamos a trabajar con 3 para el tema de estas clases. Y son las 3 que tiene su calculadora. En su calculadora encuentra usted una tecla con la función sin, cos y tan. Son esas 3 las que nos pueden resolver todos los problemas de trigonometría. Claro, las otras funciones son importantes, pero son para hablar de identidades trigonométricas. Ese es un tema que tenemos más adelante. Por ahora nos vamos a quedar con 3 funciones. Aunque aquí se les va a identificar las 6. Las funciones trigonométricas para un ángulo teta. Recuerde que esa letra la decimos para un ángulo cualquiera. Aquí están las funciones para un ángulo. Entonces vemos que tenemos el seno es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, el coseno al cateto adyacente entre la hipotenusa. Perdón, aquí se me desconfiguraron un poquito estas relaciones, perdón. Donde dice coseno debemos escribir cateto adyacente dividido hipotenusa y aquí quedó escrito cateto opuesto. No era así. Entonces, ese era el coseno. Bueno, esas son las 6 razones trigonométricas que ustedes van a anotar en su cuadernito. Y en la siguiente clase, que no sé si vamos a tener oportunidad la próxima semana, hasta después de las evaluaciones. Entonces, tomen en cuenta lo que les dije. Hay un ejercicio más asignado, está corto porque ya sé que tienen muy poco tiempo. Les dejé un ejercicio bastante corto. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradezco su atención y también agradecer a los compañeros de multimedia que están al pendiente de todos estos espacios virtuales. Muchas gracias por su colaboración y gracias también a los maestros guías de las otras secciones que estuvieron conectados. Que tengan una feliz tarde y hasta la próxima.